Mi nombre es María José Cuello y voy a hablarles sobre el órgano de la planta donde tiene lugar el proceso de productos iniciales y finales de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso biológico que ocurre en las plantas y en algunas bacterias y algas. En las plantas, el proceso de fotosíntesis principalmente tiene lugar en las hojas. Las hojas son los órganos especializados en la fotosíntesis debido a la presencia de células vegetales llamadas cloroplasto, que tienen pigmentos verdes como la clorofila, que captura la energía de la luz solar. Productos iniciales de la fotosíntesis. Los productos iniciales de la fotosíntesis son la luz solar. La luz solar es la fuente primaria de energía para la fotosíntesis. La energía de la luz se utiliza para impulsar la reacción química que convierte el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Dióxido de carbono. Las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera a través de pequeñas estructuras de la hoja llamadas estomas. Agua. El agua es absorbida por las raíces de las plantas y desde el suelo y transportada por las hojas a través de sistemas vasculares de la planta. Mi nombre es Dana Chamorro y hoy les vengo a hablar sobre los productos finales de la fotosíntesis. Los productos finales de la fotosíntesis son, primero, la glucosa, que está representada por 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. La glucosa es un azúcar que se produce durante la fotosíntesis. Es una fuente de energía esencial para la planta y se utiliza para el crecimiento y el mantenimiento de la planta. 2. Oxígenos. 2 de oxígeno. El oxígeno es un subproducto de la fotosíntesis y se libera al ambiente. El oxígeno liberado en la fotosíntesis es fundamental para la respiración de otros organismos en la Tierra, incluyendo animales y seres humanos. En resumen, la fotosíntesis es un proceso crucial que ocurre en las hojas de las plantas donde la energía de la luz solar se utiliza para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno, desempeñando un papel fundamental en la producción de alimentos y oxígeno en el ecosistema. Espectro de luz que utilizan las plantas. Las plantas utilizan principalmente el espectro de luz visible para llevar a cabo la fotosíntesis, que este es el proceso mediante el cual convierte la luz solar en energía química para alimentarse. El espectro de luz visible abarca longitudes de ondas aproximadamente de 400 a 700 nanómetros y se compone de diferentes colores como el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Sin embargo, las plantas no utilizan todas las longitudes de ondas dentro del espectro de luz de manera igual. La clorofila, el pigmento es responsable de capturar la luz y llevar a cabo la fotosíntesis, absorbe predominantemente la luz en las regiones azul y roja del espectro, mientras que refleja o transmite la luz verde. Esto es lo que da a las plantas su color verde característico, ya que la luz verde es menos absorbida y es reflejada de vuelta hacia nuestros ojos. Dentro del espectro de luz hay dos colores principales que son esenciales para la fotosíntesis. Estos son la luz roja, que absorbe entre 600 a 700 nanómetros, y la luz azul, que absorbe entre 400 a 500 nanómetros. Aunque la luz roja y la azul son las más importantes para la fotosíntesis, las plantas también pueden utilizar otros colores en menor medida, como la luz ultravioleta, que se absorbe entre 340 a 400 nanómetros, y el infrarrojo, que se absorbe entre 700 a 600 nanómetros. Se dice que la luz verde no se absorbe eficazmente y se refleja, lo que le da a las plantas su color característico. Sin embargo, algunas plantas como las acuáticas pueden utilizar la luz verde de manera más efectiva.
La estructura del cloroplasto. Son organelos celulares que presentan forma de óvalo con una membrana interna y otra externa que lo envuelven. Contiene en su interior iones y enzimas a las que se le denomina estroma. En este espacio se realiza la fase independiente de la luz o fase oscura. Dentro del estoma existe una red compleja de discos conectados entre sí llamados tilacoides, en donde se realiza la fase fotosintética dependiente de la luz. Sobre esto se encuentran los pigmentos fotosintéticos como la clorofila. Para que el cloroplasto sea funcional necesita de cada una de sus estructuras. Las partes del cloroplasto son la membrana externa. Delimita al cloroplasto del interior y es permeable a moléculas pequeñas que pasan a través de porinas. Membrana interna. Es impermeable y es selectiva porque tiene proteínas específicas para el paso de moléculas tanto hacia adentro como hacia afuera del cloroplasto. Tilacoides. Son sacos huecos que contienen moléculas de clorofila y otros pigmentos que captan la luz. Además, contiene enzimas y proteínas. Grana. Son pilas formadas por varios tilacoides con función de maximizar el espacio. Van de 10 a 100 por cloroplasto. Y por último, tenemos al estroma, que es el espacio interno que rodea los tilacoides. Está formado por una solución repleta de enzimas. Contiene además DNA, RNA y ribosomas. Función de los cloroplastos. La función más importante de los cloroplastos es que llevan a cabo la fotosíntesis de organismos eucariontes, proceso que se divide en dos fases y cada una se completa en una parte diferente del cloroplasto. En la membrana de los tilacoides ocurren las reacciones lumínicas que dependen de la luz solar para formar ATP y NADPH. Es decir, la energía lumínica se transforma en energía química utilizable para la planta, a lo que se le llama transducción. Es posible gracias a la fotosistema 1 y 2. El fotosistema 1 es rico en clorofila A y el fotosistema 2 en clorofila B, que varían de una u otra por un pequeño cambio en su estructura. Para terminar la estructura del cloroplasto, recordemos que la fotosíntesis no solamente tiene fase lumínica, sino que también oscura. Aquí la energía producida en la fase luminosa se usa para fijar el dióxido de carbono para producir la glucosa. Mediante el ciclo de Calvin, esta fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto, la glucosa fabricada en un tipo de azúcar que será utilizada por la planta o transferencia a consumidores primarios que se coman dicha planta. Hola a todos, soy Angie Carolina Jiménez Oñate, estudiante de la Universidad Popular del Cesar. En este video hablaremos sobre la estructura de la clorofila y la comparación entre la hemoglobina humana y la molécula de clorofila. Como sabemos, la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno en todo el cuerpo. Así lo es la clorofila para las plantas, ya que le ayuda a la absorción de la luz y a la realización de la fotosíntesis. Ahora hablaremos sobre la estructura de la clorofila. En la estructura de la clorofila podemos observar que en su núcleo contiene un anillo porfirínico. Cada anillo porfirínico tiene 4 anillos pirrínicos que están unidos mediante enlaces sencillos o enlaces dobles. Vemos que en su núcleo contiene un átomo de magnesio. Este átomo de magnesio ayuda a la absorción de la luz. Contiene una cola larga e hidrofóbica que se extiende desde el anillo porfirínico. Esta cola consiste en una cola lateral de hidrocarburos que ayuda a la clorofila a anclarse a las membranas de los tilacoides de la célula vegetal. Vemos que tiene grupos funcionales en su núcleo. Estos grupos pueden ser nitrógeno u oxígeno que ayuda a la absorción de la luz. Los diferentes tipos de clorofila contienen diferencias en sus cadenas laterales. Estas diferencias ayudan a captar diferentes longitudes de onda de luz, como por ejemplo esta clorofila A capta los colores rojos y azul de los espectros electromagnéticos, mientras que la clorofila B capta los diferentes colores que estas. Ahora vamos a comparar la clorofila con la hemoglobina.
La clorofila, al igual que la hemoglobina, son de gran importancia, ya que la hemoglobina es la que ayuda a transportar el oxígeno en todo el cuerpo y la clorofila ayuda a la absorción de la luz y a la realización de la fotosíntesis. Pero al momento de ver la estructura de ambas, podemos observar que la clorofila en su núcleo contiene magnesio. El magnesio ayuda a absorber la luz solar y la hemoglobina en su núcleo contiene el hierro. Este hierro es lo que le ayuda a transportar el oxígeno en todo el cuerpo. Esta sería la gran diferencia y la comparación entre la clorofila y la hemoglobina. En este proceso se necesita de la luz solar. Sin la luz solar no se puede realizar. Donde los pigmentos fotosintéticos que están contenidos en los tilacoides absorben la luz solar y la convierten en energía química. Este proceso se lleva a cabo a través del fotosistema 1 y fotosistema 2. En el fotosistema 2, las plantas absorben agua a través de las raíces y también por la fotólisis, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera oxígeno, 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones que son liberados aumentan su nivel de energía gracias a la luz y brincan de molécula a molécula, provocando que los electrones vuelvan a su nivel de energía inicial. Esto que le acabé de decir provoca que se forme una molécula de ATP, adenosina trifosfato, que sirve como batería para la fase oscura. Posteriormente al fotosistema 2 actúa el fotosistema 1, donde está presente la clorofila P700. Los electrones se vuelven a excitar y brincan de molécula a molécula, causando una cascada de reacciones donde estos 2 electrones se unen a una molécula y producen NADPH2, que también es una batería o fuente de energía para llevar a cabo la fase oscura. En resumen, la fase lumínica absorbe la luz y la convierte en energía química, generando 2 productos finales, los cuales son el ATP, adenosina trifosfato, y el NADPH, lo que es nicotidamina, adenina dinucleótido fosfato reducido. La fase oscura es una parte crucial para la fotosíntesis. Aquí se toma el dióxido de carbono para crear azúcares como la glucosa. Este proceso se lleva a cabo gracias al ciclo de Calvin, en el cual nos estaremos enfocando en este video. El ciclo de Calvin se divide en 3 partes: fijación, reducción y regeneración. En primera parte tenemos la primera fase, que es la de fijación, donde reaccionan 3 moléculas de dióxido de carbono con 3 moléculas de ribosa bifosfato, RUBP, para la formación de 6 moléculas de 3-PGA. En la fase de reducción, las 6 moléculas de 3-PGA toman 6 moléculas de ATP y 6 moléculas de NADPH, que almacenan energía de las reacciones lumínicas para generar 6 moléculas de G3P, en donde una de estas moléculas sale del ciclo y se puede utilizar para la formación de otras moléculas orgánicas. En la fase de regeneración, un gran conjunto de reacciones toma las 5 moléculas de G3P junto con energía de 3 moléculas de ATP para la formación de 3 moléculas de RUBP. Reformadas las moléculas de RUBP, el proceso puede iniciar de nuevo. La fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para realizar su propio alimento y así poder crecer y desarrollarse. Mi nombre es Ana González y en menos de 3 minutos te estaré explicando algunos factores que afectan a la fotosíntesis. La fotosíntesis se reduce a temperaturas elevadas y también muchas de sus reacciones vitales. Esto es debido a que las enzimas que participan en este proceso son alteradas.
Sabemos que cuanto mayor es la iluminación, más eficaz es la fotosíntesis. Pero a medida que aumenta esta velocidad, llega a un punto máximo. Este punto máximo se le denomina punto de saturación lumínica. Un aumento en su concentración significa también un aumento en el rendimiento fotosintético. Sin embargo, al igual que la temperatura, este también llega a un punto máximo. Cuando hay poca disponibilidad de agua, las plantas cierran sus estomas evitando que el agua se escape en forma de vapor. Esto dificulta la entrada del dióxido de carbono, por lo tanto, hay menos rendimiento fotosintético. Si una planta tiene una concentración insuficiente de clorofila, no podrá absorber suficiente luz para llevar a cabo el proceso fotosintético. Algunos contaminantes como el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno pueden dañar las células de las plantas y estructuras celulares involucradas en el proceso de la fotosíntesis. Así reducen la capacidad de realizar tal proceso. Hola a todos. En este video vamos a explicar un poco el proceso conocido como la fotosíntesis artificial. Pero primero hablaremos de lo que es la fotosíntesis. Pues sabemos muy bien que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas de manera natural convierten la luz solar en energía y oxígeno. La fotosíntesis artificial se conoció en el año 1912 por un químico italiano llamado Giacomo Siamesian, lo cual es una tecnología que imita este proceso de las plantas en laboratorios y dispositivos especiales, lo cual quiere decir que en lugar de depender de las plantas, como solemos hacerlo, la fotosíntesis artificial utiliza materiales sintéticos como los semiconductores. ¿Para qué? Para captar la luz solar y convertirlas en energía química. Por otro lado, es muy importante porque no solamente nos ayuda a muchos problemas, sino que también aborda los desafíos actuales, como cuáles, como la producción de energía sostenible y la captura de dióxido de carbono. Pero, ¿cómo trabaja la fotosíntesis? La fotosíntesis artificial trabaja mediante dispositivos que funcionan utilizando la luz solar para descomponer el agua y luego utilizar el hidrógeno y el dióxido de carbono para crear productos químicos muy útiles, conocidos también como el combustible o materiales orgánicos. Esta fotosíntesis artificial tiene el potencial o la capacidad de revolucionar nuestra forma de detener la energía y lo que más buscamos, combatir el cambio climático. Importancia biológica de la fotosíntesis. La fotosíntesis es muy importante ya que es un proceso mediante el cual las plantas transforman la luz solar en energía química almacenada en forma de glucosa. Es muy importante ya que en este proceso se libera oxígeno y se considera que la fotosíntesis es la base de la cadena alimenticia.